Este videotutorial explica el proceso de transferencia de los datos de Ítaca a GHC para crear un nuevo fichero de configuración. Para ello, se puede bien abrir el programa Conversor de datos, accesible desde el menú de inicio dentro de la opción Generador de horarios GHC Herramientas, o desde el propio planificador seleccionar la opción Archivo Importar datos. Se selecciona la opción Ítaca de la lista de aplicaciones externas de la que queremos importar los datos, y después se debe elegir la opción Convertir archivo de importación. En este paso se abre una nueva ventana que guiará el proceso de importación. Si no estuviese seleccionado, elegir la opción Ítaca e importar datos a GHC. En la siguiente ventana de selección de ficheros, es necesario elegir la ruta donde se encuentra el fichero generado en la exportación desde Ítaca. Por defecto suele llamarse imexalum.xml. Este fichero debe generarse en la plataforma Ítaca. Para ello, en la pestaña Centro, seleccionando la opción Importación-Exportación, se deben exportar las entidades que se deseen importar a GHC. Las entidades que como mínimo hay que seleccionar son las que se indican en la ventana de importación. El fichero resultado por defecto se llamará entrada.xml y se guardará en la carpeta de horarios de GHC. Una vez llegado a este punto, existen dos opciones para realizar la importación: utilizar un archivo de GHC existente para actualizar o no utilizar ningún fichero GHC para empezar el horario desde el principio. Esta segunda opción es la que se recomienda para evitar posibles conflictos de claves externas y evitar problemas en el proceso de exportación. Así, si se elige la opción No dispone de un archivo GHC existente, se procederán a configurar los datos necesarios para una nueva importación. En primer lugar, se configuran las aulas y su pertenencia a conjuntos de aulas. A cada aula se le puede marcar como aula específica o aula general. También se puede gestionar aquí el conjunto de aulas al que pertenecerán las aulas. Por ejemplo, se pueden crear los conjuntos de laboratorios, gimnasios o informática. Para ello, se aporta el nombre al conjunto de aulas y se pulsa sobre el botón Añadir. Una vez creados, se puede indicar a qué conjuntos pertenece cada aula. Una misma aula puede pertenecer a varios conjuntos de aulas. Si se quieren cambiar los conjuntos de aulas a los que pertenece una de ellas, basta con seleccionar los conjuntos a los que se desea que pertenezcan. Puede seleccionar varias aulas a la vez para modificar su tipo o el conjunto de aulas al que pertenecen, manteniendo pulsada la tecla Control. Después, es necesario asociar las plantillas definidas en Ítaca con los marcos que se desean crear en GHC. Para ello, basta con seleccionar en el desplegable los marcos que componen el horario. Utilice únicamente el marco o los marcos necesarios en el horario. No se puede asignar la misma plantilla a dos marcos distintos. Un error común suele ser que el importador no encuentre las plantillas de Ítaca. Esto ocurre cuando no se han definido en la plataforma, con lo que se debe volver a ella, generar las plantillas y volver a exportar los datos desde Ítaca. A continuación, se realiza la correspondencia entre las ocupaciones de Ítaca y las tareas de GHC. Se asociarán las tareas definidas por defecto en GHC a sus correspondientes ocupaciones. Una vez realizada esta configuración, el importador mostrará un resumen con todos los elementos que se van a crear y su relación con los elementos de Ítaca. Si algún apartado de esta configuración no fuese correcto, puede retroceder en las ventanas y modificar dicha asignación. En caso de ser todo correcto, en la siguiente ventana debe pulsar el botón Convertir para generar el fichero con los datos del horario para cargar en GHC. Pulse Siguiente para ver el resumen y poder finalizar el proceso de importación. El planificador muestra un mensaje indicando que ha encontrado un archivo llamado entrada.xml en la carpeta de los horarios. Este archivo contendrá los datos que se han importado a GHC. Pulse Abrir archivo convertido para ver el resultado en el planificador. Si hubiese abierto el importador desde el menú de inicio, debe abrir el fichero en la ubicación donde lo haya creado. Es importante mencionar que pueden existir materias creadas con el mismo nombre. La diferencia entre ellas es el curso al que pertenecen. Por ello, cuando se vayan a crear las sesiones lectivas, es conveniente filtrar por curso, para que solo se muestre la materia perteneciente a dicho curso.
Gracias por su atención.